Hola, ¿qué tal, jóvenes? Estamos en nuestra clase 141. El día de hoy vamos a seguir con los temas de estadística. Más específicamente vamos a estar trabajando sobre lo que viene siendo las medidas de tendencia central, ¿no? Que es el tema que está a continuación, que es el que vamos a seguir trabajando. Entonces, para el día de hoy preparamos una presentación acerca de lo que son las medidas de tendencia central. Dice que en estadística busca las características típicas de un conjunto de datos. Cuando digo que es un conjunto de datos, son simplemente unos datos que se nos dan. Entonces, las medidas de tendencia central generalmente corresponden a los valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos y estas nos pueden ayudar a resumir la información con un solo número, ¿no? O sea, ver cómo es que se comporta o qué nos quise decir el dato, ¿no? Bueno, la parte de la relación que tiene pues esos datos, ¿no? Entonces vamos a encontrar que entre las medidas de tendencia central vamos a tener la media aritmética, que también la conocemos como promedio, y esta se obtiene sumando todos los datos y dividiéndola entre el total del número de datos que tenemos. También vamos a encontrar la moda, que bueno, la media la ponemos así como una X con una cejita. La moda, que la vamos a ver como la M y la O, y es el dato que se repite más veces o que más veces aparece. También lo podemos encontrar que ese va a ser nuestra moda. Y la mediana, pues es el valor central de todos los datos cuando están acomodados en un orden, ¿no? Puede ser de mayor a menor o viceversa, ¿no? O de mayor a menor. Entonces, un ejemplo muy claro es que nos dan estas regletas y me piden a mí, yo se fijan, tengo 7 regletas, pues las tengo numeradas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y 7 regletas, y cada regleta tiene un valor distinto, ¿sí? Entonces para calcular lo que viene siendo la media, la media o el promedio, que la vamos a representar con esta X y una ceja, lo que tengo que hacer exactamente pues es sumar todos esos valores. Al sumar estos valores, yo voy a obtener que tengo 35. Que dividir que entre 7 valores, porque tengo 7 valores, pues me da 5, ¿no? 35 entre 7 me da 5. Entonces, la media o el promedio de estos valores sería 5. Si yo acomodo mis valores de mayor a menor, bueno, los estoy acomodando de mayor a menor, me puedo dar cuenta de que pues yo para encontrar la mediana, perdón, pues voy a recorrer tantos números de un lado como del otro lado y el valor que se encuentra en el centro, ese valor va a ser mi mediana. En este caso, el valor que se encuentra en el centro, pues es el número 5, por lo tanto, el 5 es la mediana. Sí, suele pasar que ahorita tengo una cantidad impar de datos, pero también puede pasar que tenga una cantidad de par de datos y entonces eh, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ya por último, pues la moda es el valor que más aparece. Aquí la regleta que más tengo, que más veces ha aparecido, es la regleta amarilla, por lo tanto nuestra moda es 5. Sí, así de sencillo es esto de la media, la moda y la mediana en las medidas de tendencia central. Otro ejemplo podríamos hacer, si se fijan, ahora sí tengo una cantidad par de datos, me dan estas regletas y yo las tengo que sumar. Al sumar estas regletas, pues me dan 24. Entonces, 24 entre 6, así obtendría la media aritmética o el promedio, que sería 4. ¿Sí? Y entonces ya las ordeno de mayor a menor y me voy a dar cuenta de que tengo dos datos al centro. Entonces, ¿cuál sería la mediana? Lo que tendría que hacer es tomar mis dos datos del centro, sumarlos y dividirlos entre 2. ¿Sí? O sacarles la media a esos datos. Y me voy a dar cuenta que la mediana no siempre se encuentra
entre las cantidades que me aparecen en mi grupo de datos. Por ejemplo, en este caso me está mostrando que tengo 3.5. ¿Por qué? Porque estas 3 y 4 me dan 7, que entre 2 me da 3.5 y esa sería mi mediana. Ahora, me aparece que yo tengo dos regletas verdes y tengo también dos regletas rosas. ¿Eso qué significa? Significa que dos de mis cantidades se repiten igual de veces. ¿Sí? Entonces, quiere decir, ¿quién es mi moda? Pues tengo la moda, pues el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque se repite la misma cantidad de veces. O sea, sé que ambos son moda. Sí, vamos a encontrar que la moda puede ser dos valores, no solamente un solo valor, sino que podemos encontrar que tenemos dos valores como moda y o también no podemos tener moda, ¿no? Si todos los datos son iguales, si todos tienen la misma cantidad de, o aparecen la misma cantidad de veces, también va a haber el caso de que no tengamos moda. Entonces, la moda puede ser algo que algo multimodal, podemos tener varias modas o no podemos tener modas. Entonces, eso es algo que caracteriza mucho la moda, ¿no? Y ya por último, no sé si gustan pausar el video, tratar de hacer ustedes el ejercicio este, tengo estas regletas, lo que vamos a hacer es encontrar la media, la moda y la mediana, ¿sí? Y vamos a tratar de encontrar los resultados, ¿no? Entonces aquí puedes pausar un poquito el video, puedes hacer este pequeño ejercicio para ver si te ha quedado un poquito claro. Si tienes alguna duda todavía al respecto, puedes regresarlo hacia atrás. Aún nos falta mucho por ver, el video de hoy les advierto es un poquito largo, pero que está muy sencillo, ¿no? Lo que vamos a ver realmente es un tema muy sencillo. Entonces, para el día de hoy, vamos a continuar trabajando. No sé si recuerdan que en la clase anterior estuvimos trabajando sobre lo que viene siendo los índices de popularidad, perdón, ¿sí? Que fue una pequeña tabla que teníamos aquí en donde veíamos, estuvimos calculando un poquito acerca de las frecuencias relativas y las frecuencias absolutas, ¿sí? Así como pudimos encontrar que teníamos un lugar y un porcentaje, ¿sí? Entonces nos dieron una colección de datos que representan qué artista es más popular. Y el día de hoy nos vamos a dedicar a resolver algunas preguntas que tienen que ver con el tema que acabamos de ver, ¿no? De la media, la moda y la mediana. Entonces, dice, ya completamos la tabla. Y una vez que hemos terminado la tabla, ¿cómo obtienes el lugar de popularidad? O sea, ¿quién es el más popular? Pues podríamos decirlo, pues que quien tiene una frecuencia absoluta mayor, ¿no? O quien tiene una mayor cantidad de votos. Así es, ¿no? O quien aparece más veces en las votaciones. Incluso podríamos referir a que la popularidad la podemos así, ¿cómo se puede decir? Podríamos decir que es como la moda, ¿no? ¿Por qué la moda? Porque la moda aparece una determinada, es el que número que más aparece, ¿no? Entonces también puede ser que tengamos dos artistas de moda. Entonces, con el índice de popularidad nos damos cuenta que si vemos que el artista por el que más votaron, pues es el artista de moda, o sea, el artista que tiene mayor cantidad de datos. Entonces, pues como se obtiene, pues muy sencillo. ¿Cómo calculas la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se calcula de una manera muy sencilla. Digo, simplemente eh, tenemos que dividir, ¿sí?, la frecuencia absoluta entre el total de votos, que es muy parecido a lo que hacemos, eh, que eh, bueno, que en este caso muy parecido a lo que hacemos con la media, pero no es la media porque aquí estamos sumando y luego dividiendo la cantidad y sacamos un porcentaje.
¿sí? Cuando hablamos de frecuencia relativa hablamos de un porcentaje, ¿no? Y algo gracioso es lo que les comentaba de la tabla, la frecuencia relativa no nos debe dar mayor a 100. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una cantidad de datos y no me puedo pasar de esa cantidad de datos. Entonces, siempre por lo regular me deben dar 100 a menos de que estemos tratando de, bueno, temas específicos, pero de esta manera. ¿Cómo calculas el porcentaje? Pues muy fácil, ¿no? Convierto en decimal, ¿sí? Una fracción, bueno, o divido, pues, el total de, el total de votos entre los votos que saqué y encuentro una fracción. Esa fracción la puedo convertir a decimal y el decimal lo puedo convertir a porcentaje muy fácilmente, ¿no? Entonces sabemos que si hacemos la división, lo convertimos a decimal y ya simplemente multiplico por 100 y así se saca un porcentaje, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes ¿qué tanto tienes de porcentajes, qué tanto tienes del total de datos, ¿no? Por eso también es importante que nosotros coloquemos en datos. ¿Cuál es el artista de moda o con más popularidad de este mes? Pues simplemente hay que observar la tabla y vamos a ver quién quedó en nuestra primera posición y nosotros lo único que tenemos que hacer es ponerlo aquí. ¿Podrías afirmar que dicho artista es el de moda? Pues sí, porque sabemos que es el que más votaciones ha tenido, o sea, o el número que más veces ha aparecido. Sí, por lo tanto, podríamos decir que esa es nuestra moda. Entonces dice, la palabra moda es un término estadístico que se aplica en muchas situaciones de la vida cotidiana, que, bueno, no solamente lo podemos hacer como, vaya, como ahorita los artistas de moda, sino que también, por ejemplo, cuando decimos que los zapatos que traigo de moda, porque son los zapatos que más veces uso, o la camisa que más me gusta, por lo regular siempre suele ser la camisa de moda, y siempre suele ser los datos que más veces aparecen. Entonces, nosotros con nuestras propias palabras, siguiendo lo anterior, vamos a definir qué es lo que para nosotros significa moda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que poner. Y le dice, ahora ordena los datos, la tabla de mayor a menor, de acuerdo con los datos, cuántos votos tuvo el artista que quedó en el centro de tu tabla. O sea, si tenemos 11 artistas, ¿quién es el artista que quedó en la posición número 6? Entonces, ¿cuántos votos obtuvo? Lo único que tengo que revisar es el sexto lugar, cuántos votos tuvo y cuál fue el artista que, que, que obtuvo esa cantidad que el de votos, ¿no? O que en el sexto lugar, ¿no? Y también me dice, bueno, entonces este dato se conoce como la mediana. Sí, con tus palabras define que es una mediana. O sea, lo que pasa es que hemos ordenado de mayor a menor o de menor a mayor. Sí es importante, como ya los habíamos visto, como lo vemos en las diapositivas, y definir nosotros con nuestras palabras, bueno, la mediana es el valor que está a medias, pero ¿cómo lo explicaríamos? Cada quien lo va a explicar con sus palabras o cómo lo ha entendido. ¿Sale? Y dice, ¿qué operación tendrías que saber para saber cuántos obtuvo cada artista en promedio? Entonces, con tus palabras, define lo que conocemos como promedio o la media aritmética. Pues el promedio es la suma de todos los datos dividida entre la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Pero sabemos que cuando hablamos de promedio, pues hablamos de lo que si todos tuvieran la misma cantidad, pues cuál sería, ¿no? Eso es lo que nosotros veríamos, entenderíamos como promedio. Entonces, si tuvieras que dar a conocer estos datos en el periódico mural de tu escuela, con una gráfica, ¿qué tipo de gráfica crees que sería la más adecuada? ¿Sí? Ya vimos que podemos utilizar gráficas de barras, podemos hacerlas, o también utilizar una gráfica de pastel. Sí, puede ser cualquiera de las dos, pero ¿cuál te parece a ti la más adecuada? En este caso, porque estamos comparando datos, entonces, ¿qué se te hace más práctico, más visible con respecto a, a, a la información de la tabla que acabamos de obtener, ¿no? De los índices de popularidad. Y bueno, y que así como consejo, pues nada más decirte que si fuera una gráfica de barras, sería más fácil la frecuencia absoluta, aunque también podemos trabajar con la frecuencia relativa.
Si fuera una gráfica de pastel, solamente podríamos trabajar con la frecuencia relativa, ¿no? ¿Por qué? Porque estás hablando de un porcentaje, ¿no? Y en este caso, pues solamente las gráficas de la gráfica de frecuencias relativas se ve mucho mejor, o la de porcentajes se ve mucho mejor en una gráfica de pastel. Sí, pero simplemente también podemos hacer la de barras. Las barras también son más versátiles, podemos usar cualquiera de los dos tipos y ver hasta y ver hasta ahí qué tipo de gráfica podríamos hacer. Sale, me parece que esto. Esta es la 143. Esto sería también el parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros ya vamos a entender ya debemos entender qué es la media, qué es la moda y qué es la mediana. Así es que dice que por aquí en nuestro cuaderno de centímetro cuadrado escribamos nuestro nombre y apellido, escribamos el nombre y un apellido de 10 compañeros. Puede ser eh, el nombre que ustedes quieran, ¿no? Incluso si no sabemos el apellido, podemos utilizar solamente el nombre. ¿Sí? Y dice que lo vamos a registrar en un cuadrito. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que tenemos al señor Héctor Ornelas, ¿sí? Y está registrado de esta manera. Y entonces, este nombre consta de 13 letras y nosotros podemos estar viendo eh, que tenemos 13 letras. Entonces, vamos a ver que vamos a hacer una tira de 10 cuadritos en la que vamos a estar colocando las cantidades y vamos a tratar de que esas cantidades queden de menor a mayor, ¿no? Que al principio las podemos capturar, que es lo que vamos simplemente a poner cuántas letras tiene el nombre de cada uno de nuestros compañeros. Podemos tomar a 10 compañeros como ejemplo y vamos a colocar la cantidad de letras que tengamos en estos cuadros. Por ejemplo, Héctor Ornelas tiene 13 letras, por lo tanto, voy a poner el número 13 y luego voy a poner, por ejemplo, tenemos a Axel, por ejemplo, podemos poner Axel y tiene tantas letras, podemos poner a Meli y Melissa y ver cuántas letras tiene la palabra Melissa y irlas colocando en este 10 cuadritos, en esta tira de 10 cuadritos y después vamos a colocarlas de mayor a menor para encontrar la moda de la tira, ¿sí? Que para saber, bueno, cuántas letras o qué cantidad o los nombres que nosotros tenemos, bueno, usualmente cuántas cantidad de letras tengo. Entonces, para ver si tengo una media, perdón, una moda, lo único que tengo que hacer es pues ver la cantidad de letras que tienen el nombre de 10 compañeros. Entonces, una vez que tengamos eso, también les vamos a calcular lo que viene siendo la media o el promedio de esos cuadritos que tienen sus nombres. Entonces, en promedio, cuántas letras tienen los nombres de nuestros compañeros. Y dice, eliminando parejas de ambos lados del extremo, una vez que yo ya, por ejemplo, ya las tengo ordenadas, lo que voy a encontrar es pues voy a encontrar la mediana. Entonces, ese es un ejercicio que también vamos a hacer de una manera muy rápida, muy sencilla. Entonces, fíjense, es algo que está súper rápido. Dice, ahora nos dan algunos ejemplos, unos últimos ejercicios en los que me dice, un objeto se pesa con un mismo instrumento por 8 estudiantes de la clase y se obtienen los siguientes valores. Cada estudiante sacó esta cantidad. Entonces, ¿cuál es la mejor estimación del peso real? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si a cada uno de los estudiantes les ha dado este valor, lo ideal es que yo saque el promedio de esos valores o, bueno, que calcule lo que viene siendo la media, la moda y la mediana para saber qué es lo mejor. Y el día de hoy terminaríamos hasta aquí, hasta la 244. Se ha visto que está un poquito largo, pero realmente es muy, muy sencillo lo que estamos haciendo el día de hoy, trabajando con estas tres medidas de tendencia central, ¿no? Que viene siendo la media, la moda y la mediana, y que pues es muy fácil de calcular, ¿sale? Entonces, el día de hoy parece mucho, pero les pido que por favor echemos ganas, nosotros podemos, y
Ya casi estamos por terminar, así es que simplemente hay que quedar lo mejor de nosotros, ¿no? Y nada más por último recordarle, pues como siempre, que estoy muy al pendiente de todas sus preguntas, todas sus dudas las podemos, sin problema, las podemos revisar y, y que pueden, bueno, por los medios de comunicación que nosotros ya manejamos, ¿no? Entonces, eso sería todo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.